¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GIONI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Nancy Arcega Escobedo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Nosotros también estamos contentos de recibirla el día de hoy. Y hoy vamos a hablar particularmente de lo que es un tema el cual se ha difundido mucho en los medios últimamente y trata sobre lo que es la ansiedad y la depresión. Primero vamos a explorar un poco respecto a lo que es la especialidad de la maestra Nancy y posteriormente entraremos en tema. Cuéntenos un poco respecto a su profesión y cómo es que le surge el interés por dedicarse a esto de la psicología. Sí, Arturo, gracias. Mira, mi formación es de maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. La verdad es que el tema de la psicología me fue apasionando desde muy temprana edad. Eh, de primera carrera te cuento que soy ingeniero industrial y después de terminar ingeniería industrial empecé con la psicología, estudié la licenciatura y luego la maestría. Uno de los temas que me apasiona muchísimo dentro de la parte de la psicología, pues tiene que ver con la parte de ansiedad y depresión. Aunque algunos compañeros me decían que era como un tema ya de que muchos abarcan, creo que tiene muchas perspectivas, muchos matices. Cada persona lo va mostrando de una forma diferente, cada quien va teniendo diferentes patrones, incluso entre edades, entre mujeres y hombres, entre los estudiantes también tienen diferentes patrones. Entonces, es por eso que me dedico a estudiar específicamente estas dos patologías y bueno, de cada una se van derivando otras más. Y bueno, ¿cómo sucede esta transición de una ingeniería a irnos directamente a algo que podría, pues, de cierto modo contrastar como algo no opuesto, pero ciertamente diferente? Ujú. Fíjate que en la parte de la ingeniería, cuando salgo de la carrera, pues empiezo a trabajar. Me gustaba mucho la parte de la mecánica en la industria automotriz y estuve unos años ahí, pero después, por proyectos personales, específicamente, pues me caso y entonces tengo a mis hijos y cuando me doy cuenta que va a ser, que no voy a poder regresar como a esa rama de la ingeniería porque requiere muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces es que empieza a surgir como esta idea de la psicología. Además que en ese lapso, como yo tengo un abandono de la profesión, un proyecto de vida, entonces ahí es cuando retomo la parte de la depresión. Yo caigo en depresión. Entonces es cuando dije, bueno, a ver, esta parte que yo estoy pasando, yo pasé por procesos de psicoterapia y entonces es cuando empiezo a ver que hay muchas personas que requieren ayuda y que hay poca información de esto o que todavía está como muy mitificado y entonces es cuando busco profesionalizarme en el área de la psicología. Y, por ejemplo, ya entrando en materia, como tal, ¿qué es la depresión y la ansiedad desde un punto de vista, pues ya clínico? ¿Y cómo es que, por así decirlo, cuáles son los puntos que como que no quedan claros o dónde se van como difuminando estos matices? Ajá. Mira, la ansiedad desde la parte clínica, pues tiene un patrón de comportamiento en la parte cognitiva. Haz de cuenta, lleva ese patrón es la visión catastrófica hacia el futuro. Esa es la parte de la depresión. O, digo, perdón, de la ansiedad. O cuando hay una preocupación que termina cuando empieza otra preocupación. Ujú. O sea, constantemente estamos como en este estado de angustia, como de querer resolver algo que ni siquiera sabemos si tenemos que resolver. Por ejemplo, en el caso de un estudiante, a lo mejor su visión catastrófica se va al ¿y qué tal si repruebo? ¿Y qué tal si no paso? ¿Y qué tal si mi proyecto no lo aprueban? ¿Y qué tal si? Esa es una como clave que podemos encontrar en la parte ansiógena, el ¿y qué tal si? Por el otro lado, en la parte depresiva, viene como esta no certeza, esta parte de no de desgano, esta parte de, desaliento, de desesperanza, no hay como un proyecto que se pueda seguir. En la parte clínica viene mucho el sentimiento de culpabilidad, porque aparentemente se tiene todo, pero se siente que no se tiene nada. Entonces, todavía incrementa más el malestar.
En la parte depresiva de pronto encontramos a personas que sienten como un vacío existencial, como si esto que tienen a su alrededor no fuera suficiente y entonces viene mucho mayor malestar. Normalmente viene derivado de pérdidas significativas como el trabajo, la salud, la pérdida de un ser querido. Y entonces como algo se mueve dentro del entorno y no está bien gestionado, aparece un episodio depresivo. Por el otro lado, cuando estamos bajo muchos episodios ansiosos, haz de cuenta que el sistema nervioso se le empieza a exigir muchísimo, y cuando se le empieza a exigir, entonces, viene un déficit de regulación y entonces entramos en un episodio depresivo. ¿Cómo podríamos considerar ambos conceptos, tanto la depresión como la ansiedad? ¿Es una enfermedad, un trastorno? ¿Qué es como tal? Bueno, está catalogado como la parte de una enfermedad mental. Sin embargo, tanto en la depresión como en la ansiedad hay niveles. Podemos considerar un nivel bajo, alto, severo. Ajá. Cuando ya estamos hablando de la parte de trastorno, porque hay trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, que son los trastornos del estado de ánimo, es cuando ya están afectando diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a suponer que soy estudiante, que soy trabajadora, que soy profesionista, etc. Pero si a lo mejor solamente se ve afectado alguna área de mi vida, solamente una, entonces no podríamos estar hablando de un trastorno. Pero si ya afecta mi área social, mi área familiar, mi área laboral, mi área profesional, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Ya está afectando varias áreas de mi vida. Y, por ejemplo, ¿existe una diferencia entre lo que es un trastorno y una enfermedad o son conceptos que van de la mano? Creo que van más en el sentido del nivel de severidad. Ajá. Además que, por ejemplo, en el tema de la enfermedad, hay episodios ansiosos que no se pudieran catalogar como una enfermedad, ¿no? Porque solamente es un episodio ansioso o cuadros depresivos. Hay cierto malestar, sin embargo, con terapia, pues, se puede ir trabajando. ¿Cómo se contrasta uno con otro? Nos puede llevar, o sea, si, por ejemplo, empezamos con una enfermedad mental y no la tratamos a tiempo, sí podemos llegar a un trastorno. Ok. Y ya indagando más en la parte de causas, ¿existe o queda claro qué hay detrás de estos comportamientos o cómo se va manifestando la ansiedad y la depresión en las personas? En la ansiedad y la depresión por sí mismas no son hereditarias. O sea, no es que mi papá tenga y entonces ahora yo voy a tener, sino sí hay un gen que sí nos tiene cierta predisposición. Sin embargo, si yo tengo factores de protección o desarrollo habilidades para el manejo del estrés, entonces no se va a detonar. Evidentemente influyen factores ambientales, ¿no? Si yo crezco en un ambiente hostil, si yo crezco en un ambiente agresivo, pues es posible que se desarrolle. A partir de esos factores, como que más allá de la predisposición, ahora sí que es la cuestión de si uno es o no es vulnerable. Sí, sí, esas habilidades psicoemocionales que uno tiene que ir desarrollando. Hay veces que crecemos con patrones de comportamientos, podríamos decir, favorables y que nos van a ayudar a que justamente cuando vengan situaciones de crisis podamos manejarlas, pero sí nos va a ir ayudando o nuestro factor de protección se convierte, digo, el entorno se convierte en nuestro factor de protección o factor de riesgo. Y, por ejemplo, uno ya estando como tal, siendo un profesional de psicología, ¿cómo se va estudiando este comportamiento y cómo es que se va tratando una vez que ya se está con un paciente? Bueno, ¿cómo lo vamos estudiando? Fíjate, en la parte de estudiarlo, nosotros tenemos que identificar algunas categorías. Una de esas tenemos que identificar los síntomas cognitivos en cada uno. Ajá, los síntomas cognitivos tienen que estar relacionado con los pensamientos que se manifiestan tanto en la ansiedad como en la depresión. Después vienen las manifestaciones físicas, que para nosotros son parámetros, son cuestiones son indicadores que nos dicen vamos por buen camino en el manejo de la ansiedad o necesitamos hacer modificaciones. Ujú. Después están los factores emocionales, tanto en ansiedad como en depresión, cada uno tiene sus propios indicadores.
y en la parte conductual, cómo es que se manifiesta hacia afuera todos aquellos síntomas. Ajá, porque la parte, por ejemplo, física o emocional, solamente el que lo vive lo sabe, igual que los pensamientos, pero la parte conductual sí es algo observable. Sí, ¿no? Es como que esa parte con la que uno tiene que lidiar, el hecho de que realmente nunca sabemos qué es lo que está pensando, sintiendo la otra persona. Y bueno, hablando de esta parte conductual, ¿qué otros enfoques existen para tratar o ver estos padecimientos? Bueno, en la parte psicoterapéutica, por ejemplo, está la TREC, la terapia racional emotiva, que es muy, muy buena. La terapia cognitivo-conductual, está la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de activación conductual, que estas últimas dos son terapias de tercera generación, son como las innovaciones dentro de la psicoterapia, ¿no? Y la verdad es que tienen un enfoque padrísimo porque combinan una parte humanista, pero también la cognitiva. Ajá, entonces van encontrando mucho la causa, no solamente van a ir modificando lo cognitivo, sino también encontrando a ver qué está moviéndose dentro del entorno del ser para que pueda ir modificándose también la conducta. Podría decirse que es como pasar a un plano en el cual, en vez de solo ver al sujeto como un objeto de estudio ya directamente, y aunque suene un tanto como controversial, ya como afirmar que lo que estamos estudiando es un ser humano. Sí, 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 claro. Inclusive en la parte de aceptación y compromiso, algo que ayuda muchísimo es que el paciente va identificando lo que es valioso para él. Ajá, ya no se trata de ir haciendo por hacer o porque tenga esta activación, sino más bien de aquello que él considera valioso. Entonces nos vamos a ir encaminando a eso y ahí vamos a enfocar tanto los recursos cognitivos como los conductuales para que realmente tenga un sentido para la persona. Como todo puede partir de esa primera pregunta que se hace en la terapia, ¿no? De ¿por qué estás aquí? Sí, de qué quieres lograr, ¿no? Porque también los pacientes nos van a ayudar a identificar cuáles son sus objetivos terapéuticos, porque a lo mejor yo como profesionista de la salud mental tengo algunos objetivos de acuerdo a lo que escucho y veo en el paciente, pero a lo mejor él me dice: "¿Sabes qué? Yo solamente quiero lograr esto, esto y esto". Bueno, vemos cómo se empatan y entonces es cuando armamos el programa de atención. Y bueno, retomando un poco esta parte de lo que son las generaciones de la psicoterapia, ¿qué es cada una? Empieza la primera con la base que es el psicoanálisis. Esta parte que tiene Freud, que tiene Jung y Albert Ellis, empieza con ellos, pero después se separa y es cuando hace la TREC, que es la terapia relacional emotiva. Y es cuando él dice, a ver, y está muy bien esto que se hizo al inicio, sin embargo, él en su práctica profesional se da cuenta que hay otros factores, como la parte cognitiva y la parte emocional. Entonces él dice, bueno, tenemos que meter esto a fuercitas. Y después, junto con él, está Beck, que también es la parte de terapia cognitivo-conductual, que dice, también tenemos que llevarlo a la modificación de la conducta. Ya no solo es el pensamiento ni la emoción, tenemos que impactar, perdón, también en la conducta. Y luego ya vienen las de tercera generación, que es la parte de, donde te decía, se considera lo valioso, ya no solo es la emoción, el pensamiento, sino lo que es genuinamente valioso para el ser humano o para esa persona en específico, y ahí es donde empieza el tratamiento. Pasamos de ver al paciente como una meta a tal cual ya ver cuáles son, pues, parece que sus ambiciones, ¿no? O qué es lo que quiere como tal. Exactamente. Y entonces, en eso que él quiere, vamos identificando, a ver, cuáles son los obstáculos cognitivos que el paciente tiene para lograrlo. Cuáles son los obstáculos en cuanto a manejo de emociones y en cuanto a lo conductual. Ujú, pero ya está como muy específico de a lo que es valioso exclusivamente. Las terapias de tercera generación hacen mucho énfasis en esto, en lo que es valioso para la persona. Y, por ejemplo, ya entrando en algunos otros detalles respecto a la depresión y a la ansiedad, ¿qué mitos existen por ahí o qué interpretaciones erróneas existen, pues, ahora sí que en lo que sería la información pública? Bueno, es que, por ejemplo, en la parte cultural, la parte depresiva está como esta cuestión de minimizarla, ¿no? Como que es una exageración, como, ay, ¿cómo vas a estar deprimido por eso? Ay, pues ni que fuera para tanto. Ay, lo que pasa es que no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces se va descalificando. Entonces, por ejemplo, si esta persona ya trae problemas de autoestima y de pronto escucha, ay, es que no es para tanto,
pues puede empezar a hacer como un juicio, una autocrítica de decir, bueno, a lo mejor realmente no es para tanto, ¿no? Y entonces empieza a sentir culpabilidad por sentirse mal, porque eso es lo que pasa en la parte depresiva, o sea, veo yo que tengo trabajo, que tengo escuela, que tengo a mis papás, que tengo salud, entonces digo, pero ¿por qué me siento mal? ¿No? Si tengo todo esto, y entonces es como si no valorara lo que tuviera. Pero yendo a la parte cognitiva, porque no me permite darle ese valor que se espera culturalmente que yo le dé. Ese es en la parte, depresiva. En la parte ansiógena viene como estas frases de: "Ay, es que eres bien preocupón, es que de todo te preocupas, es que, ay, qué exageración, bueno, ya se resolverá, tú tranquilo", ¿no? Es como si fuera una, preocupación exagerada, así lo llegan a ver las otras personas, pero pasa lo mismo, o sea, algo pasa a nivel cognitivo que sí lo vemos como un estímulo muy grande en el cual sentimos que no tenemos los recursos necesarios para afrontarlo. ¿No? Incluso el sentir o las emociones en general, incluso uno llega a descartarlas o negarlas o decir, como ya dijo, ¿no? Que son exageraciones. Incluso estos medios donde llegan a afirmar que la misma depresión no existe. Es terrible que de pronto digan que son, como querer llamar la atención, ¿no? Que es como esta cuestión de querer ser el centro, y entonces se han inventado como estas enfermedades. Pero no, la realidad es que, pues, incluso hay factores biológicos que nos ayudan a identificarlas, ¿no? A través de electroencefalogramas, ahí se puede ver, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, si hay alteraciones en las ondas, alfa, beta o gamma, y entonces ya podemos saber. En la parte depresiva sí es únicamente pues, lo clínico. Sí, no, o sea, incluso en algunas áreas como las neurociencias ya se ve tal cual cómo es que reacciona el cerebro, ¿no? Hasta diferentes estímulos. Y bueno, también otra pregunta respecto a el tratamiento de la ansiedad y la depresión. ¿Qué enfoque tiene, por ejemplo, áreas como la psiquiatría? ¿Y qué diferencias hay entre esta y lo que es la psicoterapia? El área de la psiquiatría viene ya de la medicina, o sea, ellos están capacitados para emitir una receta médica, para identificar si ya estamos hablando de un trastorno, porque a lo mejor los profesionales de la psicología podemos identificar ciertos rasgos y podemos decir: "¿Sabes qué? Necesito que hagas una valoración con el médico psiquiatra para ver si estamos hablando de un trastorno, para ver si requieres algún fármaco o si con pura psicoterapia podamos salir". Entonces ya van al psiquiatra y el psiquiatra igual les hace muy, exhaustivos estudios, ¿no? Entonces, será, es que sí es un trastorno y vamos a requerir, tratamiento. Normalmente, el médico psiquiatra nos va a decir si es tratamiento por 6 meses o por un año, dependiendo de cómo vaya reaccionando el paciente, ¿no? Aunado a eso, se tiene que conjuntar con la parte de psicoterapia, porque la parte médica va a ayudarnos a regular algunas deficiencias que puede haber en neurotransmisores, pero la parte de psicoterapia nos va a ayudar a desarrollar habilidades de afrontamiento, a ir ampliando nuestro repertorio conductual, a que no sea la misma forma de afrontar, porque es la que nos metió en el problema. Entonces, tenemos que hacer uso de la flexibilidad psicológica, ampliar nuestro repertorio conductual y desarrollar habilidades de afrontamiento. De modo que entonces la psiquiatría se puede ver como algo que puede complementar, eh, ahora sí que el desarrollo de, pues, el mismo paciente. ¿Y cómo se puede determinar si es necesario, ahora sí que tener tanto el apoyo psicológico como el apoyo de un psiquiatra? Fíjate, el primer, ahora sí que el primer filtro es en psicoterapia y empezamos a hacer algunos cuestionarios, ¿no? Hay varias escalas que nos van ayudando a identificar si es necesario derivar a un psiquiatra o no. Están algunos cuestionarios, por ejemplo, en la ansiedad y depresión, están los cuestionarios de Beck, hay de Corners, y esos a nosotros como primer filtro nos van ayudando a ese parámetro. Si en los resultados a nosotros nos sale una escala, severa o aguda, entonces tenemos que pedir el apoyo del médico psiquiatra. Algo que puede ayudar mucho en el tema de la prevención en estos, temas para que no llegue a un trastorno, pues podría ser el tema de la psicoeducación. En la parte de la psicoeducación vamos explicando cuáles son algunas características tanto de la parte ansiosa como de la parte depresiva. La psicoeducación nos permite como transmitirle al paciente o a las personas que no tengan, relación directa con la parte de la psicología,
en palabras como más sencillas, ¿no? En ejemplos como más cotidianos. Por ejemplo, llegaba una persona que me decía que, había habido como muchas pérdidas en su vida, ¿no? O más bien en un lapso muy corto, ¿no? Estamos hablando a lo mejor como de 6 meses. Entonces, explicarle los síntomas depresivos incluso les genera calma, porque entonces quiere decir que hay una razón, hay algo que está explicando su estado de ánimo. No es solamente que se lo estén inventando, no es solamente que estén exagerando. Entonces, les vamos explicando estos síntomas que te decía yo, los físicos, emocionales, cognitivos y conductuales. Ajá, y entonces ya le decimos, a ver, lo que tú estás pasando es un episodio depresivo, cuadro depresivo o depresión, derivado de todos estos factores que se han estado moviendo en tu entorno social. Y te digo, cuando se les da esa parte de psicoeducación, eh, ayuda a que ellos mismos vayan bajando estos niveles de ansiedad, porque si saben o sienten que no saben qué tienen y que pareciera que están exagerando, ¿no? Sí, como que el mismo desconocimiento incluso genera el mismo padecimiento, ¿no? Exactamente, exacto. Viene mucho autojuicio, mucha autocrítica, que si no le ponemos nombre, va a incrementar el síntoma de malestar. Y sobre todo, pues, ahora sí que el alivio de saber que es algo que se puede remediar. Exacto. Y también, pues, esta parte de, pues, ahora sí que conocer, el modo en que uno puede convivir con las personas de su alrededor, sabiendo que, pues, como tal pueden tener estos padecimientos, que uno, pues, como tal no está solo. También, pues, ahora sí que aprender a, por un lado, convivir e integrar estas personas. Sí, es muy importante el apoyo social. La red de apoyo tiene que ser muy, muy sólida para que ayuden a las personas que ya están en la parte de trastorno. Pues yo les agradezco este espacio, la verdad es que es una información que es bien importante que se difunda. Actualmente yo he visto en consulta cómo han ido incrementando los estados ansiosos y depresivos, incluso ya estamos hablando también hasta de ideación suicida. Antes era muy poco común que los viéramos y ahora ya lo estamos presentando, ya lo estamos viendo hasta niños de 10 u 11 años con esta ideación suicida, con esta intención suicida. Entonces, que den estos espacios, pues está padrísimo para que así la gente pueda entender este patrón de comportamiento. E igual también esa parte para contrastar, que muchas veces también se llega a confundir lo que son los síntomas de la depresión con actos suicidas. Sí, es que ya la parte depresiva, ya en una última escala, como es un estado de desesperanza ya muy, muy grande donde parece que ya no hay solución, la ideación suicida tiene un sentido, que es acabar con el sufrimiento. En realidad, la persona no quiere acabar con la vida, quiere acabar con el malestar, con ese vacío que se siente internamente que parece que no es comprensible. Entonces, es cuando ya empieza a aparecer esta ideación. Además que en el entorno, pues, no hay redes de apoyo. Y bueno, hoy vimos claramente que existe una pelea tanto con la depresión, que es algo similar a una pelea con el vacío, y la ansiedad, que es como tal pelear contra algo que probablemente no existe, pero que de algún modo sigue persistiendo en la mente. Esta fue la maestra Nancy Arcega Escobedo. Nos dio el gusto de tenerla aquí de parte mía y de todos mis colaboradores. Esperamos volver a verla. Y mi nombre es Arturo Alpiza. Esto es Gioni. Hasta pronto.